Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hasta ahora hemos hablado de la historia del esquí en general y hemos hablado de los primeros remontes en el mundo, pero no hemos hablado todavía de cómo llegó el esquí hasta nuestro país. ¿Cuál creéis que fue la primera estación o dónde se esquió antes? Pues vamos a verlo. Pero antes unas palabras del patrocinador de este vídeo, NetSki. NetSki es un nuevo servicio de alquiler online que ya tiene 150 tiendas repartidas entre Austria, Suiza, Francia, Andorra, Italia y España. Está pensado para reservar online, buscando las fechas y el destino a través de la web o del móvil, y podéis reservar material plus, o sea, de la misma temporada, o confort, que es un poco más económico. Una de las mejores cosas que ofrecen son comodidades como que te envíen los esquís al alojamiento para no tener que pasar por la tienda, o si por lo contrario preferís olvidaros de los esquís cada día, podéis dejarlos precisamente en las tiendas en unas taquillas en las que podéis recogerlos cada día sin necesidad de hacer colas. Si sois de los que alquiláis material en los viajes largos o cuando tenéis que coger un avión, os recomiendo que le echéis un ojo a su web netski.com para más información. Y ahora, volviendo a la historia, a principios del siglo XX el esquí estaba muy popularizado en Europa, pero en España apenas se conocía. Durante la primera década del siglo tenemos registros de esquiadores en diferentes zonas de toda la península, pero probablemente fuera Birger Sørensen uno de los más influyentes. Este noruego, nacido en Oslo, fue una de las primeras personas en esquiar en España. Llegó a la península en el año 1900 y era el responsable de supervisar unas explotaciones madereras en lo que hoy más o menos sería el puerto de Cotos en la Sierra de Guadarrama. Rápidamente vio que en los inviernos en la Sierra de Guadarrama había bastante nieve y podía esquiar igual que en su Noruega natal. Como os podéis imaginar, un noruego esquiando en la Sierra de Guadarrama era una cosa bastante llamativa y no tardó en atraer la atención de otros lugareños de la zona interesados en el deporte. Entre ellos estaba Manuel González Amezúa, que junto con otros entusiastas de la sierra fueron los primeros en recibir unos esquís prácticamente hechos por Birger Sørensen, y este mismo fue el que les introdujo en el deporte. El número de aficionados fue creciendo poco a poco y en 1908 González Amezúa creó el Club Alpino Español en el puerto de Navacerrada. Si alguna vez habéis esquiado en Valdesquí, seguro que os suena la Loma del Noruego, y precisamente lleva ese nombre en honor a Sørensen. Aunque es verdad que él esquiaba normalmente en dirección al Paular, a lo que sería el parking de Cotos. Casi en paralelo, en 1905, hay registros de los vecinos del pueblo de Sallén de Gállego esquiando con esquís primero traídos por un cura de Francia y luego ya construidos allí mismo en el pueblo. Si os suena el nombre de este pueblo, seguramente es porque habéis ido alguna vez a esquiar a Formigal, ya que tenéis que pasar por él para llegar a la estación. Muy poquito después, en 1908, en La Molina, situada en la zona de la Cerdaña, se empezó también a popularizar bastante el esquí. Pero el gran boom del esquí en esta zona lo tuvo a partir de 1923, cuando se inauguró una línea de tren que traía esquiadores directamente desde Barcelona. Llegada la década de 1930 ya había esquiadores por todos los sistemas montañosos de la península, aunque todavía no había remontes mecánicos ni estaciones como tal. Si os acordáis, justo en este año, en 1934, es cuando se estaba instalando en Davos el primer telesquí en forma de T. Pero en los años siguientes en España no estaríamos precisamente como para invertir mucho en remontes. Llegó la Guerra Civil. Tuvo que acabar la contienda y pasar unos cuantos años hasta que se recuperara un poco la economía y se instalara el primer remonte, que se instaló en 1943 en La Molina, en la zona de Foncanaleta, y un poco después llegó el primer telesilla. Fue también en La Molina, en 1947, cuando se instaló el telesilla de Turó de la Perdiu, y como curiosidad, era un telesilla monoplaza y de fabricación suiza. A partir de los años 50 y 60, el esquí florece en toda España y aparecen estaciones en todos los sistemas montañosos. Las primeras fueron en la Cordillera Cantábrica, Pajares, en 1954. Poco después, en el Sistema Central, en el 55, se instaló el primer telesilla en el puerto de Navacerrada, aunque hay algunos documentos que hablan de un telesquí de los años 40, que podría rivalizar con el de La Molina, pero bueno, no hay datos del todo fiables, así que ponedle un asterisco. En el sistema penibético, obviamente solo hay una estación, Sierra Nevada, pero se inauguró en 1964. Y en el sistema ibérico, Valdezcaray se creó en 1976. Como curiosidad, la estación de más reciente creación es Fuentes de Invierno, en Asturias, que se inauguró en 2007. Y si queréis ver el análisis que hice, os dejo por aquí el enlace, porque bueno, no ha cambiado mucho la estación desde entonces. He estado intentando encontrar el dato de cuál es el remonte más antiguo que sigue en funcionamiento en España.
Aquí no tenemos un registro centralizado y público como tienen por ejemplo en Francia con los datos de todos los remontes. Sin embargo, existe un blog en Evasport que se llama Remontes mecánicos en estaciones de esquí españolas que recopila datos sobre los remontes mecánicos de toda la península. Me he puesto en contacto con el autor del blog para intentar averiguar este dato, y aunque no me lo ha podido dar, sí que me ha dicho que probablemente los remonteros sean los únicos que puedan saber ese dato, ya que son los únicos que tienen acceso a los libros de mantenimiento y de inspección de los remontes, donde probablemente esté la fecha de instalación. Así que aunque no podamos saber el dato exactamente, sí que me ha dado una estimación bastante buena, y es que probablemente el remonte más antiguo sea o bien una percha desembragable o un telesilla biplaza de los instalados entre los años 60 o 70. Y de esos, probablemente los más antiguos estén en estaciones como Pajares o Candanchú, Formigal, algunas de las estaciones que tienen remontes quizás más antiguos. Así que nos quedamos con la duda de cuál de los 377 remontes que hay en toda España es el más antiguo de todos, pero bueno, si tenéis alguna idea o sabéis el dato exacto, podéis dejarlo en comentarios y así entre todos a lo mejor lo encontramos. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad darme un like si es así y recordad suscribiros al canal y darle a la campanita para activar las notificaciones. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.